Buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a Punto y Solución, un espacio que apuesta por la educación. Soy Liliana Muñoz, educadora, y el día de hoy estaré con la profesora Olinda Vilches, quien también es una colega, especialista en gestión educativa y liderazgo pedagógico, y estaremos dialogando acerca de las comunidades de aprendizaje profesional, el trabajo colaborativo, la gestión del conocimiento y la innovación en la educación remota. Bienvenida, Olinda, siempre es un gusto dialogar contigo. Buenas noches, Liliana, encantada. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación a Punto y Solución. Y efectivamente para mí también ya me siento como en casa y definitivamente me encanta conversar contigo siempre que nos guías por estas preguntas y que responder un poco a las inquietudes que vamos recibiendo de todos los docentes y los colegas que nos van consultando, ¿no? Sobre esta educación que se viene todavía prolongando, cómo hacer. Bien, Olinda, quiero dar un poco el contexto para poder plantear algunas preguntas y además también invito a las docentes que nos están acompañando, a los padres, familia y estudiantes que también nos siguen, a ir formulando sus preguntas, porque la idea es que hagamos un diálogo inicial, pero que luego podamos ir absolviendo algunas de sus dudas que ustedes puedan plantear, ¿no? Y voy a empezar señalando, Linda, de nosotras que somos maestras de aula y que tenemos una trayectoria en escuelas públicas y privadas, ¿no? Podemos decir que el trabajo colaborativo es una actividad que siempre la hemos realizado los docentes, pero que ha tenido un propósito y que principalmente era para realizar actividades de programación, en algunas ocasiones responder a actividades administrativas o cuando se suscitaba alguna situación con un estudiante y debería ser atendidos. También se cuenta con evidencias, con estudios que van reportando que este trabajo colaborativo es percibido a veces por los docentes como una actividad que es ardua y en algunos casos nos dicen desalentadora e incluso distractora, ¿no? La interacción con los colegas se valora como positiva solo cuando ésta se torna relevante para satisfacer algunas urgencias que demanda el aula, ¿no? Y en los últimos años también, para fortalecer este trabajo colaborativo, se han ido implementando en algunas escuelas el trabajo con grupos de interaprendizaje, ¿no? Que son espacios para la reflexión y el apoyo pedagógico, donde no solamente trabajan maestras de la misma escuela, sino que también de otras escuelas cercanas, ¿no? Por otro lado, en el contexto actual, los docentes afrontan jornadas laborales intensas, altamente demandantes para dar respuesta no solo ahora a los estudiantes, sino también a los padres, a las directoras, a las demandas que nos plantean desde las UGELs y atender también en general a la familia. Comentar también que el año pasado nosotros hicimos un estudio con la red Estrado internacional donde se aplicó una encuesta donde participaron alrededor de 900 docentes quienes manifestaron que a raíz de la situación que estamos viviendo, su dedicación en horas de trabajo para la preparación de clases no presenciales aumentó en un 90% en comparación a las clases presenciales. En ese sentido, Linda, en el actual contexto, con estas percepciones que tenemos, con este contexto en el que estamos viviendo, ¿es posible formar estas comunidades de aprendizaje? ¿Cómo hacerlo, Linda? Bien, Liliana, la pregunta es realmente bastante interesante. Yo creo que hay que partir, como bien lo dices, del contexto que has planteado. El trabajo colaborativo efectivamente hace muchos años que existe y que nosotros además lo hemos conocido inclusive sin ese nombre, sino como las reuniones. Ahora también ya está normado. En la secundaria de la escuela pública se cuenta con 2 horas a la semana dentro del horario del docente para lo que se conoce como la hora colegiada. En primaria aún todavía no está normado. Sin embargo,
Lo que ocurre también es que hay que ver, hay varios factores que convergen en lo que viene a ser la cultura de colaboración de la escuela. ¿Cuál es esta cultura de colaboración? Y entender que colaborar no es sinónimo ni es igual a cooperar. Entonces, yo puedo estar en una aula sentada con otros colegas, pero cada uno va a estar haciendo su propio trabajo individual, o corregir cuadernos, o avanzando su programación, o conversando con otro colega, o podemos tener la reunión con el directivo, con los directivos, pero es una reunión que se torna porque hay una urgencia o porque se torna para atender una normativa que acaba de llegar. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es que el trabajo colaborativo es sinónimo de aprendizaje colaborativo. Y si yo digo aprendizaje colaborativo es que yo aprendo entre mis pares, voy a construir conocimiento entre mis pares desde mi práctica pedagógica, desde lo que me ocurre a mí en el aula con mis estudiantes. Entonces, ahí viene el otro tema, que también hay que romper este mito, y creo que la pandemia podemos servirnos de ella. ¿En qué sentido? Que hasta antes de la pandemia, para los padres de familia, para muchas autoridades y personas, quedaba todavía un poco en la percepción que el docente, la hora efectiva de trabajo del docente es frente al alumno. Y fuera del aula, todo lo que se haga fuera del aula ya no es trabajo pedagógico. Entonces ese es un mito y es que hay que romper. Nosotros tenemos que venir ahora, y yo creo que vamos a contar con los padres de familia de mayor manera en este tiempo de pandemia, porque ellos han visto el arduo trabajo que es preparar una clase, conectarse con los estudiantes, realizar la actividad. Entonces, trabajo fuera del aula entre docentes es igual de importante, es tan importante como trabajo en el aula con los estudiantes. Entonces, ahí, para ese trabajo entre docentes, es el trabajo colaborativo. Ahora, cuando inicia la pandemia, podemos recordar que hubieron los 2 primeros meses casi un silencio, porque no sabíamos cómo organizarnos, no sabíamos cómo íbamos a hacer, no sabíamos qué iba a pasar. Por ejemplo, un tema clave, el manejo de todo lo que eran las TICs. Automáticamente ahí, para las escuelas que ya tenían una cultura de colaboración bastante sólida, escuelas que ya había, que tenían comunidades de aprendizaje profesional, fue muy rápido para ellas juntarse, reunirse y armar un proyecto sobre la formación en TICs para que los docentes puedan responder a las necesidades de los estudiantes. Entonces, sí lo podemos lograr, sí lo podemos hacer, y la pandemia nos ha traído la virtualidad. Si bien es cierto que en la escuela a veces los horarios, sobre todo en secundaria, no se lograban concertar en un horario fijo para que los docentes se reúnan y tengan sus reuniones pedagógicas, pues la pandemia nos ha enseñado que ahora nos podemos reunir efectivamente desde la virtualidad. Entonces eso es un punto que yo creo que a futuro debemos de conservar estos espacios mixtos, ¿no? Entre las reuniones presenciales y las reuniones virtuales para las comunidades de aprendizaje. ¿Qué es lo que necesitamos para hacer una comunidad? Lo primero que necesitamos es eso, es esa palabra, comunidad. Entender que todos vamos a esta escuela con un objetivo en común, con una visión en común de qué queremos lograr con nuestros estudiantes y qué tipo de aprendizajes queremos lograr. Entonces, este es el primer punto. Segundo punto, acostumbrarnos a trabajar todos en base a una data cuantitativa y cualitativa de los aprendizajes. No basta con decir, este alumno no logra los aprendizajes, está en inicio, está en un 10%, eso es un dato frío. Hay que leer detrás del dato por qué, ¿no? Y el año pasado nos dimos cuenta, descubrimos algo que ya veíamos venir, que una vez que los padres comienzan a trabajar, se llevan el celular y el estudiante ya no tenía el medio de comunicación, ¿no? Entonces, no se conecta, ok, no está conectado, pero entonces en el dato frío
que yo tengo 20% que no se conecta, viene el dato cualitativo para entender por qué. Y ahí es donde la lectura de los datos tiene que ser una fortaleza de las comunidades de aprendizaje profesional, de los docentes y el directivo. Está ocurriendo esto con mis aprendizajes, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? Y a partir del por qué es cómo nosotros, docentes, podemos innovar en revertir esta situación. Ahora, innovar entendiéndola desde el lado que una manera de hacer diferente. Y esto es lo que nos ha pasado. Estábamos acostumbrados a llegar al aula con la pizarra, con el plumón, con el cuaderno, con el libro, y ahora nos encontramos con una pantalla. Pues tenemos muchas experiencias alentadoras, muy buenas experiencias pedagógicas donde se logró cambiar. Entonces, los 3 componentes básicos de una comunidad de aprendizaje profesional, primero es dedicarle el espacio una vez por semana, en estas 2 horas colegiadas que tienen los docentes en secundaria para la institución pública, una vez a la semana como mínimo, y para la primaria si puede ser cada 15 días es fabuloso, un espacio formal, donde yo sé que todos los días, lunes en la tarde, son mis reuniones pedagógicas, donde solo voy a concentrarme en los aprendizajes de mis estudiantes. Y número 2, voy a trabajar con la data, con los datos cuantitativos y cualitativos. Y estos datos son los que me van a dar a mí el indicador de decir, ok, mis estudiantes, como el año pasado en unas escuelas que estuve observando, vi, mis estudiantes no están respondiendo al objetivo, ¿no? Al propósito de la sesión. Entonces, ¿la retroalimentación que yo le doy está siendo efectiva o no? Bueno, se evidenció con evidencias que no era efectiva. Entonces, los docentes con la directora, ¿qué se dijeron? Bueno, ¿en qué necesitamos fortalecernos para que estos estudiantes, para llegar a ellos? Todos llegaron a la conclusión, por los datos que leían, que necesitaban ellos fortalecerse en lo que era la retroalimentación. Y tomaron ellos, por ejemplo, la escalera de Wilson para poder formarse a partir de la escalera de Wilson. Entonces, ya estamos en la posición que el docente tiene un desarrollo profesional docente dentro de la comunidad, no desde la mirada o la percepción que él tiene de lo que debería de aprender, sino de en qué debe formarse él para poder llegar a su estudiante y que su estudiante mejore en esos aprendizajes. Entonces, las reuniones pedagógicas formales sistemáticas a lo largo de todo el año, el uso de datos para ya no estar en las percepciones, sino estar en los datos reales del aprendizaje. Y número 3, las buenas prácticas pedagógicas. Y las buenas prácticas pedagógicas vienen de nosotros mismos. Esta reunión es el espacio pedagógico donde un docente explica y dice, miren, yo hoy día trabajé esto en mi clase y me salió bien. ¿Cómo te salió bien? Van a preguntar, bueno, yo hice A, B, C, D. Otro docente dirá, yo no hice el paso C, de repente por eso es que a mí no me salió así. O va a llegar otro día que otro docente dice, a mí esto no me salió. Entonces ahí viene esta explicación que tú das, que el docente siente que si es efectivo, si le reporta algo a él, va a ir a la reunión. Y es cierto, porque la recarga laboral es tal que cuando tú estás en una reunión, tú lo que quieres, y la comunidad de aprendizaje es eso, ¿no? Tú quieres responder a una dificultad que tienes en el aula. Y el responder a esa dificultad en el aula pasa por el que tú desprivatices tu práctica, la vuelvas pública, la expliques entre tus colegas, porque la analices, la evalúes y a partir de ahí hagas la mejora continua. Y hay un aprendizaje que va a salir. Esos 3 puntos. Ok, quiero complementar lo que vas diciendo, Olinda, con lo siguiente, ¿no? Creo que es bien importante también que tener claridad de cuál es la meta o el objetivo del trabajo que vamos a realizar en comunidad, ¿no? Porque en esa medida sabemos hacia dónde queremos llegar, pero además también permite un involucramiento mayor
de los profesores porque saben hacia dónde estamos yendo, ¿no? Y lo que tú también señalabas es definir, ¿no? Bajo qué modalidad, qué formato vamos a tener en las reuniones que se vayan generando y los contenidos también, ¿no? ¿Qué contenidos se van a abordar? ¿Qué situaciones se van a abordar? ¿Sobre qué tenemos que discutir? ¿Sobre qué tenemos que reflexionar? ¿Qué decisiones tenemos que tomar? Siempre pensando, obviamente, en el estudiante, ¿no? Creo que cuando uno va a una reunión teniendo claridad del propósito, del contenido, entre otros aspectos que tú has señalado, hay un mayor involucramiento, ¿no? Creo que también la pandemia, Olinda, nos ha hecho mirar la importancia que tiene trabajar en redes, en comunidad, ¿no? En busca de un propósito común, ¿no? Y creo que ese trabajo en redes y en comunidad principalmente, nos puede ayudar para dar respuesta a estos desafíos que nos ha planteado la crisis sociosanitaria, ¿no? Desde el CEPAL hay algunas recomendaciones que señalan y cuando las leía yo decía, bueno, esto se puede abordar desde estas comunidades, ¿no? Es decir, cómo a través de estas comunidades promovemos la participación activa de todos los actores educativos, ¿no? Durante estos periodos de confinamiento, pero ahora, por ejemplo, que tenemos también esta posibilidad de la reapertura de las escuelas, necesitamos de esa participación activa de todos, ¿no? Los equipos directivos, es una forma en que los equipos directivos también se vean fortalecidos, ¿no? En esa búsqueda permanente que tienen de dar respuestas a la parte organizativa, a la parte pedagógica, apoyar también a los docentes. Es un espacio para generar también, poner en marcha nuestra creatividad, contextualizar, ¿no? De acuerdo a las situaciones que queremos abordar, podemos crear formas de darle respuestas, contextualizarlas en un contexto tan diverso en el que se lleva a cabo nuestras prácticas pedagógicas, ¿no? Y de esta manera también comprometernos para darle continuidad a ese aprendizaje. Yo vi que hay una alta demanda también de darle el apoyo socioemocional y fomentar que la escuela asuma ese rol social que tiene, ¿no? Entonces creo que las comunidades de aprendizaje pueden ser una oportunidad, estimados colegas, para que nosotros, los profesores, nos podamos empoderar de nuestra labor, que podamos ser un espacio donde podamos tomar decisiones pedagógicas, contextualizadas, flexibles, ¿no? Siempre manteniendo un equilibrio entre la autonomía y aquello que desde las instancias correspondientes se nos van orientando, ¿no? Entonces creo que estamos en un buen momento para comprender la importancia que tiene. Estamos en un buen momento también para poder ponerlo en práctica e ir evaluando de manera permanente, ¿no? Conversaba con una colega y me pareció bien interesante cuando me decía, ¿no? Me gustaría que en estas reuniones pudiéramos identificar los dilemas y problemas de nuestra práctica en el actual contexto en el que nos encontramos. Porque de esa manera podríamos encontrar diversos caminos, ¿no? Para poder solucionarlo, ¿no? Me pareció una reflexión muy potente, ¿no? ¿Cómo deberían promover los líderes pedagógicos, o cuál es el rol, perdón, de los líderes pedagógicos en estas comunidades, Olinda? Esta es una pregunta clave. Comienzas, Liliana, justamente por poner la etiqueta que es de líder pedagógico. Y este es el primer paso. Yo creo que lo primero que tenemos que entender en gestión escolar es que nosotros ya hace mucho tiempo, y el Ministerio de Educación así lo viene fomentando, y además en la región también se hace así,
es que nosotros hemos migrado ya de ese directivo administrativo al líder pedagógico. Entonces, el líder pedagógico es el que acompaña a los docentes en su desarrollo profesional docente dentro de la escuela. Está además en el dominio 2 del marco del buen desempeño directivo, está en el marco del buen desempeño docente. Entonces, ya hay un marco legal, normativo y de práctica que nos sitúa en ese liderazgo pedagógico. Pero, ¿qué entendemos por ese liderazgo pedagógico? Ese liderazgo pedagógico debe de ser distributivo. Quiere decir que en una escuela de secundaria o una escuela integrada, tenemos primaria y secundaria, el director no puede ser el único que lidere la comunidad de aprendizaje profesional, porque para esto nosotros las vamos a organizar por niveles, las vamos a organizar por ciclos, en secundaria las vamos a organizar por áreas curriculares. Entonces, en cada una de las reuniones, definitivamente el director no podría estar en todas, pero para eso tiene a los coordinadores de las comunidades de aprendizaje profesional, de las CAP. Entonces, ahí hay un liderazgo distributivo del directivo. Pero al mismo tiempo el docente se empodera, porque el docente también tiene esa oportunidad de pasar por esa coordinación. Y las comunidades son reuniones organizadas. Hay un coordinador, hay un relator, hay una persona que ayuda, uno de los docentes que ayuda con los tiempos, con el tema, con la agenda, cómo se lleva la agenda. Y eso es algo, es un tema claro que tú has dicho. Una comunidad de aprendizaje profesional es una reunión formal, estructurada, y estructurada en tiempos. Tiempos de toma de palabras, tiempos de presentación de estrategias, tiempo de presentación de la experiencia, y es un laboratorio de innovación pedagógica donde los docentes van a elaborar instrumentos para evaluar ellos mismos si las prácticas pedagógicas que están llevando están dando resultados o no, y si no los dan, desde la data averiguar por qué. Y eso es algo importante, porque cada escuela es un mundo completamente diferente a otro. Y esa es la fortaleza de la comunidad de aprendizaje profesional, que responde exactamente a las necesidades de la escuela donde está este grupo de docentes que van a trabajar y docentes que van a reflexionar sobre su práctica, ya no solo desde el lado pedagógico, sino desde un lado institucional. De mi escuela, en este contexto socioeconómico que vivimos, ¿qué es lo que necesita? Entonces, hay una respuesta clara. Ese liderazgo pedagógico hace que el directivo participe como ese líder que impulsa la investigación académica. Entonces, hay que regresar, y es algo que yo siempre digo, en nuestra formación de docentes, más o menos, dependiendo el tiempo en que hemos sido formados y los lugares donde nos hemos formado, la investigación educativa se hizo presente muy discretamente porque no era el objetivo. Pero el día de hoy todos los docentes lo necesitamos. Todos los docentes necesitamos ser investigadores innatos dentro de nuestra escuela. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está pasando? Plantearnos esas preguntas de investigación, realizar la investigación-acción en la escuela, que es de una riqueza increíble, que está unida a la comunidad de aprendizaje profesional. Entonces, lo que te une es justamente el que hay una respuesta a esta problemática que viene del aula. Para mí fue muy gratificante escuchar en entrevistas que pude realizar el año pasado a diferentes grupos de docentes en diferentes regiones del Perú, en zonas realmente bastante difíciles de acceso a la conectividad, donde los docentes decían: profesora, decían, maestra, el que yo haya podido aprender de mi colega cómo ella hace la retroalimentación, para mí eso ha significado un cambio significativo en mi práctica. Me siento ahora reconfortado, sé que puedo hacer cambios, sé cómo hacerlos. Entonces ahí viene el otro tema que tú señalabas.
La comunidad de aprendizaje profesional es el centro de apoyo emocional al docente. Entonces tú ya no estás solo en tu aula cargando este peso que no sabes cómo se maneja, cómo se hace, sino que tú estás en un grupo donde de manera organizada y solidaria, en un clima de confianza y de respeto, de diálogo reflexivo, los docentes escuchan qué es lo que no va bien y los docentes aportan soluciones y los docentes construyen colectivamente esas soluciones. Entonces ya no eres tú, la profesora del aula 1B, que tiene este problema, sino es cómo los docentes se involucran y asumen ese compromiso de llevar los aprendizajes de la escuela adelante. Yo creo que ese es el reto principal para los directivos, para los docentes, volver a recentrarnos que el sentido de la escuela es estos aprendizajes de calidad, que busquemos la equidad, esta inclusión educativa donde todos asumamos ese compromiso, que estamos aquí porque necesitamos. Y creo que al hablar de la escuela inclusiva es un ejercicio interesante para la comunidad de aprendizaje profesional. Un ejercicio que yo siempre doy y que me parece interesante es formar una comunidad de aprendizaje profesional cuyo tema sea la inclusión educativa. Cómo trabajar por cada uno de nuestros estudiantes. Y ahí viene todo un reto, ¿no? Y cómo elaborar instrumentos de evaluación de esas prácticas para que en interno los docentes puedan regular. Y para complementar, como hacías la introducción, esto te lleva a que si tú sales de tu aula y conversas con los otros docentes, con los directivos, los subdirectores o los coordinadores, esto también te lleva a que no podemos vivir en intramuros. Y muchas escuelas nos acostumbramos a vivir en intramuros y pensamos que solo lo que nosotros hacemos es una problemática de aquí, esto solamente pasa aquí. Pues la comunidad de aprendizaje profesional propone este liderazgo sistémico, de ver a toda la escuela en su conjunto, pero ese liderazgo sistémico de redes de escuelas. Entonces, es interesante ver que existen ya redes de escuelas, pero que tienen diferentes tipos de objetivos y que no están mal, porque el objetivo también de estar fortalecido en lo que dice la normativa y cómo aplicar la normativa es importante para los directores. Pero otro de los objetivos de estas redes debería ser justamente el desarrollo profesional docente. Y al ocuparme del desarrollo profesional docente, yo tengo la mirada en los aprendizajes. Yo voy a fortalecer a mi docente en lo que mis estudiantes necesitan. Y ya hay estudios totalmente claros, ¿no? Y como el estudio McKinsey, que siempre regresamos al informe McKinsey, regresamos a lo mismo, ¿no? A una mejor calidad de el docente en su performance en el aula, mejores resultados en los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, hay que fortalecernos de lo que las otras escuelas hacen. Y así como el docente sale del aula y se siente en ese soporte emocional, en esa contención de todos los colegas, pues los directivos tienen la oportunidad de también tener ese mismo espacio, ese mismo soporte emocional, ese mismo soporte técnico y pedagógico con sus colegas de otras escuelas. Ahora, yo no lo cerraría, porque la pandemia, regreso, hay que buscarle también el lado de oportunidades que nos ha brindado. Yo no cerraría a las escuelas a trabajar solo con las escuelas de mi mujer, o de mi sector, o de mi manzana, sino que al contrario, también ahora podemos ver escuelas que están en todo el Perú, a través de un Zoom, como estamos hoy día reunidos aquí, y podemos pasar de la región. Totalmente, de la región. Y uno se va a quedar sorprendido de saber que, miren, tuve en el 2019 la oportunidad de estar en el Congreso de Investigación Educativa en Chile, con algunas colegas que están presentes ahora en esta reunión. Y cuando escuchábamos las investigaciones que se habían realizado en algunas escuelas en Chile, en el sur de Chile, ¿no? Uno lo escuchaba, bastaba cambiar el nombre Chile por Perú y era lo mismo. Entonces uno sale de Perú y se da cuenta
que estos problemas que tenemos en nuestras escuelas, no solamente son problemas aislados de aquí, hay problemas justamente que vemos cómo son atendidos en otros lugares y eso es lo interesante. Eso es lo interesante, poder nosotros fortalecernos de las experiencias de otros colegas, ¿no? Eso es, creo yo, el aporte importante que una comunidad de aprendizaje profesional te hace salir del aula y te hace dejar, ¿no?, esta mochila cargada de peso que cargas tú solo para convertirlo en una oportunidad de aprendizaje y convertirlo en esa oportunidad de mejora de los aprendizajes. Bien, Olinda, nos ha llegado algunas preguntas que te las voy a ir compartiendo, ¿no? Tenemos aquí varias preguntas de la maestra Nancy Bustamante, bienvenida y gracias por estar Ella estuvo en acompañándonos. Chile. ¿Cómo podrían ayudar las comunidades de aprendizaje en mejorar la salud mental de los estudiantes, que es una consecuencia de este confinamiento? Por ejemplo, miren, qué interesante. Ese es un tema de una comunidad de aprendizaje profesional. El objetivo de las sesiones sería justamente, el gran proyecto sería este: cómo mejorar la salud mental de nuestros estudiantes. Entonces, a partir de ahí, comencemos por una agenda programática, cómo vamos a trabajar, qué días nos vamos a reunir, cómo va a ser periódicamente, qué instrumento vamos a elaborar nosotros docentes, de repente una encuesta en Google Form, de hacerle unas cuantas preguntas a los estudiantes para comenzar a recoger qué es lo que está pasando. Y a partir de ahí, tratar los datos, sacar una data y la data nos va a decir, a partir de esta primera data nos va a decir, de repente hay problemas no solamente en conciliar el sueño, de repente hay problemas en empezar las clases a las 8 de la mañana, porque en casa eso te genera una presión fuerte de cómo toda la familia está lista a las 8 de la mañana cuando todos estamos ahora confinados. En fin, diferentes factores. Y esta data te va a hacer ver cuáles son los picos de los problemas principales. Entonces ahí viene una reflexión pedagógica de los docentes de decir, ok, tenemos 5 temas, pero de los 5 temas son 2 que despuntan como principales. Atendamos estos 2 temas. Entonces, una vez que identificas tus temas, vas a la literatura a buscar buenas prácticas ya validadas en otros contextos, validadas por docentes, que te digan que han atendido de esta manera. Hay una práctica que ha salido mucho y que la he visto tanto en Barcelona como en estudios de Chile, que es el mindfulness en las clases con los estudiantes antes de empezar la sesión. 5 minutos para desconectarse, 5 minutos de concentración, preguntas entre unos y otros, dinámicas grupales de atención emocional antes de empezar la mañana de las clases, ¿no? Entonces, hay experiencias ya reportadas, tanto eso como digo en Chile y en Barcelona. Entonces, a partir de ahí, no es que yo cojo la experiencia y la copio, sino que yo estudio en mi grupo de estudio, que es mi comunidad de aprendizaje profesional, qué hicieron, cómo lo hicieron. Y a partir de ahí yo veo qué hago yo, cómo esto me sirve de inspiración, qué tengo yo en mi medio, qué es lo que culturalmente he recibido aquí, y por ahí comienzo. Entonces comienzo con mi plan de mi práctica, qué es lo que voy a hacer. Pero al mismo tiempo voy llevando mi cuaderno de campo, voy observando qué es lo que está pasando. Y al mismo tiempo voy preparando con los docentes otra vez un pequeño instrumento para medir si esta práctica sirvió o no sirvió. Ese instrumento puede ser un pequeño cuestionario, otra vez en línea, que lo paso a los estudiantes. Reviso la data otra vez y si veo que estoy en el mismo nivel que cuando empecé y nada mejoró, quiere decir que la práctica que apliqué necesita reajustes. Y eso es bueno, porque cuando te sale que está funcionando, maravilla. Pero ¿qué pasa cuando nos sale que estamos aplicando una práctica y no se mueve nada, no hay cambios? Pues es el momento ideal para reajustar. Y creo que esto se aplica absolutamente en la escuela en todo. Como maestros nosotros sabemos que no podemos empezar en el mes de marzo enseñando de una manera
y seguir de esa misma manera hasta diciembre y no darnos cuenta que en el camino el estudiante aprendió o no. O sea, creo que tenemos que ir a una cultura donde nosotros sistemáticamente nos acostumbramos a que cada 6 semanas, cada 8 semanas, pasamos un instrumento y medimos si nuestros estudiantes están logrando o no esos aprendizajes. Nos sentamos juntos en nuestra comunidad de aprendizaje profesional, revisamos esos datos y si esos datos son positivos, institucionalizamos. Esta práctica sirve, esta práctica funciona, esta práctica adaptada de esta manera en esta escuela funciona. Institucionalizamos. Si la práctica no funciona muy bien, analizamos, revisamos, vamos a la mejora continua, el círculo de Deming, la práctica continua y decimos qué está pasando. Entonces, ahí viene la práctica reflexiva importante del docente. Entonces, yo para responder a Nancy, yo sí haría una comunidad de aprendizaje profesional sobre la salud mental justamente de nuestros estudiantes. Que en otras escuelas, antes de la pandemia, se trabajó el ciberbullying, que en otras escuelas se trabajó lo que era el bullying, o lo que era el acoso en las horas de recreo, ¿no? Entonces, ya hay experiencias donde efectivamente no solamente se trabajan temas ligados a la comprensión lectora o ligados a las matemáticas, sino ligados a la inclusión educativa, ligados a la convivencia escolar democrática. Y esa convivencia escolar democrática es la que hace justamente que los estudiantes se sientan bien y que los niveles de acoso o los niveles justamente de bullying sean totalmente limitados, ¿no? Y que siempre nos llevan a estar en la prevención y no en apagar incendios. Bien, gracias Olinda por esta detallada respuesta. Entonces, es bien importante que para iniciar este trabajo de las comunidades, además de desarrollar algunas competencias que están relacionadas a este tipo de trabajo, es importante también entonces que hagamos un diagnóstico. Lo que nos ha enseñado la pandemia es que nada está escrito en piedra, ¿correcto? Y hay una palabra que la tenemos que utilizar mucho y es priorizar. Es decir, bajo estas condiciones, ¿qué es lo que realmente puedo trabajar? Y desde los lineamientos que se nos ha planteado, obviamente hay una prioridad en la atención a la salud la salud y el bienestar de nuestros estudiantes. Entonces, si nosotros hemos identificado hasta a través de este diagnóstico que es necesario atenderla, ¿por qué no hacerlo? Esa es nuestra prioridad. Y en esta comunidad de aprendizaje, eso es lo que tenemos que trabajar. Porque si queremos abarcar todo, olvídense, si ya en esta encuesta ustedes, de repente alguno de ustedes ha participado en este trabajo que hemos realizado y han respondido que su trabajo se ha duplicado en un 90% adicional, imagínense, y ahora que tenemos que también hacer ese trabajo en comunidades, ¿no? Entonces, creo que el director ahí juega un papel muy importante. A veces los profesores solemos señalar de que realizamos algunas prácticas porque se nos ha exigido, se nos pide, ¿no? Pero hay que tener pues esta claridad de qué es lo que se necesita resolver, qué es lo que necesitan nuestros estudiantes, teniendo en cuenta que una condición para un buen aprendizaje, para un aprendizaje significativo, para un aprendizaje profundo, es estar emocionalmente bien, ¿no es cierto? Docente y estudiante. Así es, docente y estudiante, ¿no? Entonces, aprendamos a priorizar en este trabajo que tengamos que hacer, ¿no? De repente ahora un poquito más concreto, Olinda, en nuestras respuestas para que nos alcance el tiempo, que hay varias. ¿Qué elementos necesita tener una comunidad de aprendizaje, Olinda? Primero, un horario fijo de reuniones, una agenda, una persona que se encargue, un coordinador que se encargue de llevar esa agenda, de comunicar a todos, de convocarlos, de organizar la reunión, quienes dar la palabra o no, de tener data, trabajar sobre un tema identificado siempre a partir de la data, de tener este hábito de buscar información en bases de datos científicas con artículos académicos que sean prácticas validadas,
Esto es importante porque muchas veces podemos decir, yo ya tengo 20 años en la escuela, esto nunca me falló. Pero no hay que trabajar sobre la experiencia de años, sino hay que trabajar sobre la experiencia de prácticas validadas científicamente. Eso es importante. Acuérdense que la pandemia nos ha enseñado, sin ciencia no hay futuro. Así que hay que ir. Ese es otro punto. Y el último punto son los compromisos. Yo termino mi reunión y digo, ok, para la próxima semana, ¿qué nos comprometemos? Todos nos comprometemos a leer el capítulo 1 de este artículo que hemos encontrado para analizar si esta práctica sirve o no. Pues la semana siguiente todos venimos habiendo hecho nuestra tarea. Creo que eso es clave, porque esas reuniones donde regresamos sistemáticamente y la reunión no avanza porque nadie leyó el artículo o porque nadie hizo su tarea, pensemos cuando nosotros como maestros cuando estamos en el aula y hemos dejado la tarea y no la hacen, cómo nos sentimos frustrados de no poder avanzar en la clase. Entonces, creo que esos son los requisitos mínimos y bueno, la predisposición para el diálogo reflexivo. Aceptar que el otro colega me diga, no, Linda, lo que tú estás haciendo no está saliendo porque hay este punto que estás obviando. Entonces, yo aceptar esa crítica constructiva y a partir de ahí generar un conocimiento, un aprendizaje. Correcto. Otra pregunta es, ¿cómo podríamos motivar a los directivos que cambien sus estrategias educativas y dejar el cliché, así se trabaja hace años, que lo acabas de decir además? Bueno, siempre es de dos lados, ¿no? Yo creo que hay directivos que definitivamente a veces hay una sobrecarga que es real, una sobrecarga administrativa que nos jala, pero yo creo que también ahí está el liderazgo de los docentes, en decirle, ¿no? Convocar al directivo y decirle, queremos reunirnos y queremos en nuestro horario organizarnos así y vamos a hacer esto y entre ellos nombrar a su coordinador. Entonces, cuando tú llegas donde el directivo y tú que has sido además vicedecana Liliana, sabes perfectamente en un cargo directivo, lo que menos necesitas es que te lleguen con los requerimientos sin solución, sino que te lleguen con la problemática y la solución ya dada, ¿no? La respuesta. Entonces, cuando tú llegas como docentes y dices, somos un grupo, ya estamos, somos todo el área de matemáticas, queremos trabajar tal día, tal hora, nuestra hora colegiada va a ser para esto, pues el directivo es muy raro, casos muy raros que el directivo se niegue. Porque el directivo, al contrario, siente un apoyo y dice, ah, caramba, los docentes se organizan, los docentes trabajan, los docentes aprenden. Y más bien el directivo se convierte en esta persona facilitador de esta reunión, ¿no? Cuando llegas a un punto en que no encuentras información, que necesitas un especialista, pues el directivo es el que va a llamar de repente a buscar en la universidad o en UGEL el contacto, quién podría venir a ayudar. Creo que es de dos y creo que el liderazgo de los docentes puede mover mucho al directivo hacia su liderazgo pedagógico. Bien, y creo que tiene que ser pues un líder que tiene apertura, que practica la escucha activa, que es asertivo, ¿no? Entonces creo que son actitudes que se tienen que ir desarrollando para poder tener un buen diálogo, siempre pensando, el centro de este proceso es el estudiante, ¿no? Y nosotros como maestros también tenemos que tener pues las condiciones para poder llevar a cabo nuestro trabajo, pero tenemos que aprender a trabajar de esta manera colaborativa, ¿no? Hay una característica muy importante cuando uno planifica el trabajo colaborativo en el aula, ¿no? Y tiene que ver con esto que es la interdependencia positiva, ¿no? Que fácilmente es aplicable también a este trabajo de la comunidad, ¿no? Tenemos una meta en común y todos somos quienes vamos a empujar el carro, llamemos así, para poder lograr nuestra meta, ¿no? Entonces tiene que haber mucha claridad y obviamente siempre tiene que haber una persona que lleva, ¿no? Conduce. Y para poder lograr las metas que nos hemos propuesto. Todos tenemos que tener un rol, ¿no? Y tenemos que cumplir de acuerdo a ese rol asignado, a ese papel,
tenemos que cumplir, porque si alguien no cumple, entonces nos vamos quedando rezagados Pero ese y ¿no? Entonces, creo que eso es bien importante que lo podamos algo, lograr. sí, algo que has Estamos en... dicho, algo que has dicho que me hace justamente un clic ahorita es algo interesante. En la escuela mucho, y está en la rúbrica de evaluación a los docentes en la escuela pública además, es cómo tú generas en los estudiantes en el aula el pensamiento crítico. ¿Cómo trabajas con ellos? Pues fíjense que justamente muchas veces hay esa dificultad. Recuerdo en una escuela que estuve acompañando en Sullana, que las docentes me decían, pero Linda, ¿cómo hacemos en la clase para fomentar, desarrollar el pensamiento crítico? Y cuando les pregunto, pero ustedes cuando se reúnen como colegas, ¿cómo hacen? Y ahí estaba la respuesta. No tenían esas reuniones de ese trabajo colaborativo de esa manera. Entonces, en el momento que ellas comienzan a tener su comunidad de aprendizaje profesional, que comienzan a reunirse y comienzan mutuamente a cuestionar lo que están haciendo con un pensamiento crítico de manera constructiva, se dan cuenta que comienzan a aflorar esas preguntas que son las disparadoras de la reflexión. Entonces, ese mismo modelo lo trasladan al aula. Entonces, lo que el docente va a hacer en la comunidad de aprendizaje profesional es una práctica que la traslada al aula. De la misma manera que se reúne con sus docentes, va a reunir a sus estudiantes en equipos de trabajo. De la misma manera. De la misma manera que con los docentes comparten un drive, una carpeta donde va a colgar todos los artículos o el trabajo que están haciendo, es lo mismo que le va a pedir a los estudiantes que hagan. Entonces, hay definitivamente una transición de la práctica de pensamiento crítico reflexivo de mi reunión pedagógica a mi aula con mis estudiantes. Y creo que eso es otra fortaleza importante de señalar. Y creo que también tiene que haber una mutua confianza, ¿no? Dale. Porque, claro, muchas veces el directivo se vuelve, está en una función de controlar, ¿no? No de monitorear, de acompañar, sino que controla al profesor y obviamente eso le va a generar también un estrés, ¿no? Entonces el directivo tiene que confiar en el profesor y el profesor igual en el directivo, ¿no? Mirar al directivo como una persona que te brinda un feedback, te brinda un apoyo, porque lo que estamos buscando son metas comunes. Y igualmente, entonces creo que nos falta todavía trabajar estos elementos que se agudizan también por la misma situación emocional por la que pasan todos. O sea, creo que no hay ningún peruano que no tenga un familiar que haya sido contagiado, que haya tenido una pérdida, ¿no? Entonces, todas esas cosas nos van cargando, nos van generando miedo, estrés, etcétera, ¿no? Pero para eso es la comunidad, ¿no? Para eso es la comunidad. No solamente... Eso es, Liliana. Lo que tú Así es. estás diciendo es clave. Así es. Lo que tú acabas de tocar es un punto clave. En casa, cuando hay uno de los miembros de familia que tiene una dificultad, una enfermedad o ahora COVID, toda la familia se moviliza alrededor de, y toda tu comunidad que está a tu alrededor se moviliza por ti. La escuela es lo mismo. Entonces, el directivo, como los docentes, es importante generar en la escuela esos espacios de intercambio, de diálogo socioemocional, afectivo, que me permita justamente generar buenas relaciones interpersonales para trabajar en un espacio pedagógico. Correcto. Eso es clave. Eso es importante y en otros conversatorios a los que me has invitado hemos hablado justamente del cómo generar confianza. Vuelvo a recordar, Cortagen es un investigador que hace más de 10 años viene investigando y en sus últimos resultados ha encontrado que para que el docente pueda aprender, pueda tener un desarrollo profesional docente, primero nosotros tenemos que trabajar 3 dimensiones con él.
la afectiva, la motivacional y la cognitiva. Si no se atienden las emociones es el conductor para llegar a lo cognitivo. Clave. Entonces, eso es básico, ¿no? Acá había una pregunta y que tiene que ver con esto último que tú no lo acabas de señalar, ¿no? Atender esas dimensiones, ¿no? La dimensión afectiva, motivacional, cognitiva y motriz, le agregaría yo también, ¿no? Que es tan importante. Y acá nos preguntan, ¿cuál sería la mejor forma de brindar contención a las comunidades de aprendizaje y en especial a aquellas que se han visto afectadas? ¿Cómo ayudarlas en su proceso de pérdida y adaptación que suele afectar el proceso de aprendizaje? Es bastante difícil de poder generalizar, pero yo el consejo que he dado en otras oportunidades y que doy es que primero cada comunidad observe cómo funciona su propia comunidad. Por ejemplo, una gestión del duelo en una comunidad donde va a funcionar muy bien que a los docentes los cites para hablar de su pérdida, puede ser que en otra parte del país, en otra comunidad, en otra escuela, no funcione, porque los docentes en estos momentos no quieren hablar de ese tema. Y no quieren no porque no les interese, sino porque les duele. Entonces, es muy complicado poder generalizar de manera, pero lo que sí podemos hacer, y eso es importante, es que el directivo tenga siempre ese vínculo de acercamiento con el docente. Una llamada telefónica, un mensaje, colega, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Qué podemos hacer por usted? ¿Cómo lo ayudamos? Simplemente escuchar a veces, escuchar, apoyarse mutuamente. Miren qué conmovedor e importante. Una colega me cuenta, muy amiga, me cuenta, ella ya no trabaja en la escuela donde estaba, ahora igual que yo hace investigación. Entonces, en su escuela, como en todas las escuelas, una de las docentes ha caído con COVID, está enferma, pues ella ha venido a reemplazarla. Entonces, pero miren ahí el gesto de la directora y de toda la comunidad de docentes. Automáticamente, ¿cómo la reemplazamos? ¿Cómo le quitamos este peso a la colega? Entonces, ¿cómo en la escuela pública y privada? En ambos casos. Claro, yo voy a decir, bueno, si estoy enferma, voy y presento mi certificado médico y me ausento 15 días, 3 semanas, un mes, lo que diga el médico. Esa es la parte técnica, pero yo hablo de la parte emocional. Que tú sepas que tu director te llama y te dice, mira Liliana, no te preocupes, tu certificado ya lo estamos atendiendo, pero nos estamos ocupando de tus estudiantes. Cuando tú regreses, tus estudiantes habrán sido atendidos. Acá los docentes, no tenemos un reemplazo extra, pero acá los docentes están colaborando. El día tal, la docente tal va a entrar. El día siguiente, el otro docente va a apoyar con esto. ¿Cómo tú, dentro de tu comunidad, generas ese apoyo? Porque si tú vas a ir a decir, sí, no te preocupes, te vamos a dar el descanso que dice de ley. Bueno, no estás apoyando, porque ahí le estás dando la respuesta a lo que dice la ley. Lo haces porque aplicas la ley, no infringes temas laborales, pero yo voy más allá. Yo voy, como tú lo dices, a ese lado humano, a ese calor, a ese quitarte ese peso de encima, de decir tus estudiantes están siendo ocupados. Porque todos somos docentes y sabemos, el día que no vamos a la escuela, 1 o 2 días, aunque estamos en capacitación, regresamos al tercer día, los cuadernos de corrección se nos caen. La programación se quedó atrasada. No hicimos esto. Los chicos nos encuentran alterados, todos. Entonces, ¿qué docente quiere regresar a su aula así? Y además después de salir de una enfermedad. Entonces, qué interesante y qué humano que toda su comunidad educativa lo apoye en sus clases. Por ejemplo, son cosas chiquitas que podemos hacer. ¿En tu micrófono? Eso va a permitir, Olinda y colegas, entonces, que podamos fortalecer estas comunidades, ¿no?
porque esto se convierte en un espacio de apoyo, se convierte en un espacio de aprendizaje, un espacio que nos permite elaborar diversas propuestas de manera colaborativa para abordar no solamente lo que tiene que ver con el aspecto socioemocional de los estudiantes, de los mismos maestros y su familia, sino también este es un espacio para poder abordar el trabajo curricular pedagógico, ¿no? Nosotros tenemos una honda preocupación por todo el aspecto curricular y es natural, ¿no? Pero no lo vamos a poder hacer solos. Necesitamos de estas comunidades de aprendizaje, necesitamos aprender a trabajar basándonos en evidencias, ¿no? O sea, en otros contextos se van, así es, se van dando respuestas, estamos aprendiendo por ensayo y error. Si bien es cierto, los contextos son diversos, ¿no? Pero el solo hecho que ya se haya aplicado, ya haya un solo resultado, es una evidencia que nos permite traerlo, adaptarlo a nuestro actual contexto, ¿no? Entonces hacemos un llamado, una invocación a los colegas, a los directores, para que podamos, ¿no?, formar este trabajo de comunidad, ¿no? Este espacio de punto y solución, donde hacemos estos diálogos, donde no nos presentamos como expertas, sino como maestros, maestras, que lo que queremos es sí compartir no solamente nuestra experiencia, compartir lo que vamos leyendo, lo que vamos identificando, compartir nuestras propias inquietudes. Esta es una comunidad también de aprendizaje porque nos acompañan los días miércoles y es un espacio para el aprendizaje. Totalmente. ¿No? Y entonces, de esa manera lo tenemos que ver. Yo creo que las escuelas tenemos ahora esa gran oportunidad, no solamente en la escuela, sino en la universidad también, ¿no? Los padres, invitemos a los padres también para que sean parte de este proceso. Es cierto, los padres quieren ver a los niños sumando, quieren ver a los niños restando, leyendo, quieren ver que los niños están haciendo aquellas actividades que desde la mirada de los padres son importantes y que probablemente así sea, ¿no? Pero que hoy hay otras prioridades. Lamentablemente, el tiempo nos ha quedado como siempre corto. Quiero agradecer a los profesores, a las profesoras que siempre se suman los días miércoles, se dan un tiempito al final ya de toda su jornada para podernos acompañar a ti también, Olinda, por ser con esa claridad con la que nos hablas y además nos motivas, ¿no? Para poder seguir indagando, buscando información, dando respuestas y a punto y solución también, porque es un espacio que está apostando y está contribuyendo también a la educación. Palabras finales. Sí, Liliana, yo para cerrar quisiera comentarles a todos los asistentes que las comunidades de aprendizaje profesional hoy en el Perú son una realidad. Empezaron con un pequeño, impulsadas desde el Ministerio de Educación, empezaron ya un proyecto hace bastante tiempo, pero desde el 2019 hay un proyecto de asistencia técnica bajo el liderazgo de Pamela Valdivieso justamente, que llegó a las escuelas el año pasado, en plena pandemia, llegó a más de 536 escuelas a lo largo de todo el Perú, y donde desde el mentoring, estos asesores, estos mentores llegaron a las escuelas, son escuelas que el día de hoy han empezado este año escolar con sus comunidades de aprendizaje profesional. Entonces, es una realidad, sí ocurre, sí se puede, sí se logran resultados y los resultados de la experiencia realmente son bastante motivadores porque se ve justamente ese cambio y se nota cómo los docentes van construyendo esa cultura de colaboración, ese compromiso. Entonces, yo nada más que decirles que todos los que puedan comenzar a impulsar ya desde mañana sus comunidades de aprendizaje profesional en sus escuelas, encantados de poder ayudarlos y estar aquí con ustedes. Gracias, gracias por habernos escuchado. Gracias, Olinda. Nos queda
cuidarnos y seguir promoviendo entonces que otros se cuiden. Todavía estamos en una situación delicada, ¿no? Nos reencontramos el próximo miércoles. Les mandamos un fraterno abrazo a cada uno de ustedes. Gracias. Gracias a todos. Saludos, un abrazo fuerte para todos. Cuídense. Gracias, Liliana. Gracias, Solución.